En esta ocasión hablaremos sobre los métodos de interpretación de la Constitución, de acuerdo al libro guía y a lo que nos propone. Iniciamos con el literalismo. El literalismo pretende trasladar las lógicas de la interpretación de la ley a las normas constitucionales. Esta situación resulta problemática puesto que la naturaleza de las normas constitucionales eh, es la de ser normas abiertas y con cierta vaguedad. Luego se dificulta poder aplicar en sentido literal lo que dice la norma a los casos concretos. Inclusive, este método de la literalidad o del literalismo encuentra también obstáculos para ser ejercidos en la legislación colombiana. Por ejemplo, el artículo 25 del Código Civil menciona que la interpretación que se hace para fijar el sentido de una ley oscura de una manera general corresponde al legislador. Pero resulta que la Corte Constitucional luego, en un análisis de constitucionalidad de esa norma, en un estudio, en la sentencia C-820 del año 2006, menciona que esa norma se debe leer en el sentido de entender que la interpretación constitucional que de la ley oscura hace la Corte tiene carácter obligatorio y general. Luego es de difícil aplicación en la actualidad. Continuamos con el método del historicismo y ese método busca limitar la discrecionalidad del juez auscultando el origen y las razones históricas de la norma. También resulta problemática y mencionan los críticos, puesto que el derecho constitucional se caracteriza por ser un derecho vivo, actual. Y al ir al pasado, tal vez no se está honrando esa característica natural del derecho constitucional. Posteriormente se analiza el método de interpretación sistemática y finalista. Este método hace referencia, como su nombre lo dice, al fin de la norma, a lo que persigue, a sus intereses. En Colombia resulta de aplicación normal este método, sobre todo porque nuestra Constitución se basa en principios. Y hay uno que es catalogado como principio y que es el que puede iluminar buena parte de las decisiones de los jueces, como es el Estado social y democrático de derecho. Los análisis de las normas se revisan en clave de Estado social y democrático de derecho y de otros principios, incluyendo, claro está, también los derechos fundamentales. Un ejemplo para eso lo encontramos en el artículo 148 del CEPACA, que me permito leer. Se llama control por vía de excepción. En los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, inaplicar con efectos interpartes los actos administrativos cuando vulneren la Constitución política o la ley. Esto, por ejemplo, hace honor a el artículo número 4 de la Constitución, que dice que la Constitución es norma de normas y que en caso de existir contradicción entre la norma constitucional y una norma de inferior jerarquía, deberá aplicarse la norma constitucional. Estos dos artículos, leyéndolos en conjunto, permiten, por ejemplo, que un juez de lo contencioso administrativo inaplique una norma porque contraviene la Constitución. Y para justificar o motivar esa decisión, habrá que hacerlo pensando en que contraviene los principios de la Constitución o los fines esenciales del Estado o el Estado social y democrático de derecho que se acostumbra a entenderse como principio. Finalmente encontramos la hermenéutica constitucional y de derechos fundamentales. Esta interpretación, de acuerdo a lo estudiado, consolida el control judicial de las normas en clave constitucional, obviamente, tanto en su forma como en su fondo. Tiene muchas críticas, puesto que le entrega mucho poder a la rama judicial. Dicen los críticos que en detrimento del órgano legislativo que tiene la representación política, la representación democrática frente a unas instituciones judiciales que no la tienen. Y los críticos, por ejemplo, los que defienden el populismo constitucional, mencionan términos como, por ejemplo, una aristocracia constitucional, muy parecido tal vez a lo que en su momento se pudo haber denominado o se denominó mejor el gobierno de los jueces.
En ese orden de ideas, terminamos este análisis de los métodos de interpretación de la Constitución de cara al último entregable. Bueno, no sin antes mencionar que un ejemplo sobre la hermenéutica constitucional y derechos fundamentales lo encontramos también teniendo como protagonista a los jueces en las acciones de tutela. Fíjense ustedes que las acciones de tutela se resuelven siempre pensando en la armonía del hecho con los derechos fundamentales, situación que no necesariamente es negativa y la evidencia demuestra que este tipo de interpretaciones de cara a los derechos fundamentales y a principios puede garantizar un Estado social y democrático de derecho.